Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, un gusto, un orgullo y un honor tenerte, Axel, con nosotros. Bienvenida a nuestra casa, que es el Instituto Grial. Y bueno, en la charla previa y en la invitación y en la convocatoria, la verdad que todos tenían mucha expectativa y ganas de verte y de recibirte. Así que yo ofrezco un cálido aplauso para recibir a Axel. ¿Se escuchó? Lo vuelvo a repetir. Bueno, Axel, muchas gracias. Bueno, primero disculpas por la demora, la verdad que me tienen al trote acá los compañeros. Venimos de varios lugares visitando algunas organizaciones sociales, sectores políticos, recién con los trabajadores y ahora con sectores que tienen que ver con la cuestión empresaria, comercial. Yo no sé qué tenían planteado, si hacer un intercambio, que yo de... Sería espectacular, bueno. Entonces no sé cuánto tiempo contamos, yo... No, básicamente un poco, obviamente... Perdón. Anteriormente a esto estuvimos hablando un poco con Matías, que es parte de tu equipo, para contar un poco cuál es el panorama económico-social de Gualeguaychú, pero la idea sí, hay muchas ganas de un intercambio de preguntas y sobre todo vos que venís de una estructura mayor económica, de poder compartir con nosotros ciertos interrogantes que tienen los compañeros. Correcto. Entonces voy a presuponer que todos los que están acá después se van a ir conmigo al acto de las 7 y entonces los que sean de nuestra fuerza política, y bienvenidos los que no también, porque ahí voy a hacer una exposición un poco más general de lo que es mi visión sobre la política económica actual, los resultados y las perspectivas. Lo que pasa es que si me pongo ahora a exponer, primero que voy a tardar mucho, segundo que a los que quieran ir después les voy a adelantar demasiado, así que guardo el misterio para que me vengan a ver después. O sea que hay secretos que voy a develar a las 7 de la tarde. Pero quiero ser breve pero conciso con algunos elementos que me parecen centrales, hablando un poco, porque voy a hablar del programa económico de Macri, pero quiero hablar brevemente del presupuesto que está presentando Macri ahora, que es más coyuntural, pero habla un poco de las perspectivas. Ustedes saben que a mí me tocó como ministro de Economía, viceministro de Economía, elaborar algunos presupuestos nacionales, y la verdad que los presupuestos son un género, no sé si económico, más bien literario diría, vinculado al optimismo, ¿no? Uno hace el presupuesto del año siguiente, el presupuesto se la conoce como la ley madre, la ley fundamental, porque es el plan de gobierno, que por obligación de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo, uno de los poderes, le tiene que presentar al Poder Legislativo, que es el que le autoriza las partidas para los gastos, pero también el que de alguna manera le da el visto bueno a la programación para el año siguiente, ¿no? Es como, ustedes si son de empresa, se juntan con alguien que le dice, bueno, tenemos pensado o planea el año siguiente, ¿no? De determinada envergadura, pero aún si es pequeño, está pensando si se va a expandir, va a abrir una sucursal, va a hacer una inversión, va a comprar una máquina, si va a vender más, si va a vender menos, todas esas expectativas. La verdad que el presupuesto nacional, como está colado, ¿no?, con la rigurosidad técnica analítica de la empresa individual o con el patrimonio, los ingresos del dueño, está filtrado por la cuestión política, generar el presupuesto es un ejercicio de optimismo. Uno cuando arma el presupuesto ya sabe que tiene que presentar una perspectiva relativamente buena para el año siguiente, porque además el presupuesto es qué pasaría si uno hace como gobierno todas las cosas bien y le sale todo como espera que le va a salir. No es un acto de realismo, porque todo el mundo no espera una expectativa como si fuera una consultora privada, menos opositora o crítica, sino que son los mejores deseos y los mejores propósitos para el año siguiente. Eso es lo que se espera de un presupuesto. Es decir que sería muy injusto sostener que
que el presupuesto que presenta ahora el gobierno de Macri es malo porque es mentiroso. Porque medio por definición un presupuesto es mentiroso. Es mentiroso para arriba, porque se comprende y los diputados opositores comprenden que el gobierno presenta de nuevo el mejor escenario. No presenta 5 escenarios, qué pasa, si tal cosa. Presenta el mejor escenario. Esto no lo tomé. Bueno. No lo tomé, ahí voy. O sea que sería injusto decir que el problema del presupuesto de Macri es que miente. Porque seguro miente. Pero miente porque peca de optimismo, porque dice que las cosas van a ser mejor de lo que van a ser. Y esto es parte de, como decía, de la apuesta que tiene todo presupuesto. Y ahí viene lo lamentable. Las perspectivas que presenta Macri para el año que viene en su presupuesto son espantosas. Y son espantosas. Y ese es el mejor escenario. Y ahora voy a contar de qué se trata esto que llamo espantoso. Y voy a empezar por el presupuesto del año 18, que hoy tenemos vigente una ley de presupuesto, se votó en septiembre, bueno, se presentó en septiembre, se votó en diciembre, no sé si se acuerdan, con bastante lío y rodeado de bastantes despelotes, del año pasado. Pero es el que está vigente. En el presupuesto del año pasado dice que la inflación de este año iba a ser 10%. Va a ser 42 a 45. Como decía, es injusto criticar a un gobierno, me pasó a mí, por eso lo considero injusto, porque se equivoca. Pero hay equivocaciones y equivocaciones. Decir 10% y que sea 40%, la verdad que es bastante insólito. Porque es 4 veces más. Y después, en torno al crecimiento de la economía, que el crecimiento de la economía no es parejo. Si la economía crece como nos pasó a nosotros, tomo la estadística, por ejemplo, para el año 2010, la estadística se rehizo, la de crecimiento la hizo Macri. Ahora, de nuevo, la revisó, dijo que estaba mal la nuestra, la recalculó toda de nuevo. Y tiró todo lo que pudo la estadística para abajo. Pero puso que en el año 2010 crecimos 10%. Son las famosas tasas chinas. Y que durante los 12 años y medio de nuestro gobierno, en promedio, la economía creció 4,5%, según la revisión de Macri. El año pasado, cuando presenta el presupuesto, Macri dice que la economía va a crecer 3,5% este año. Llegaron los números revisados, porque el presupuesto del año siguiente contiene una revisión de los pronósticos para el año actual, que no terminó. Entonces Macri pone, o el Ejecutivo pone, que este año la economía no va a crecer 3,5%, sino que va a caer 2,4%. Se equivocó por 6 puntos. Lo que era un crecimiento es una caída. Algo que también con un uso bastante creativo del lenguaje llamaron crecimiento negativo. No existe. Es caída. Entonces la economía este año va a caer 2,4%. Lo raro, puedo seguir con las imprecisiones, pero no importa, es que 4 veces más de inflación, menos del doble, pero vamos a caer para abajo. Correcto. El problema es que para el presupuesto del año que viene, Macri está presentando una inflación promedio del 34,8%. Promedio. ¿Qué es promedio? Que si vos tomás la inflación cada mes de los últimos 12 meses, va a dar 34,8%. Él dice que el último mes, diciembre, la inflación de los 12 meses va a dar 23%. Pero como al principio va a dar mucho más alto, el promedio de enero, febrero, marzo, así, va a dar 34,8%. Es altísima, es más alta que la de este año, la promedio del que viene. Y dice que la economía argentina el año que viene va a caer 0,5%. Yo creo, en mi humilde y, digamos, pero sincero conocimiento, que es la primera vez que un gobierno presenta un presupuesto del año siguiente con caída del producto. Lo que está diciendo Macri es que él, en el mejor escenario, llevando adelante sus políticas, va a tener el último año de su gestión una caída del producto. Yo decía, cuando la economía creció
10% en 2010. No es cierto que todos los empresarios, toda la producción creció 10. Alguna creció más, otra creció menos, obviamente. Es un promedio, ¿no? El crecimiento. Esto no quiere decir que todos los sectores van a caer 0,5%, pero quiere decir que muchos, digamos la mitad, van a caer más de 0,5%. Se espera un año contractivo en promedio. Probablemente nadie cree que, excepto pocas actividades, ese 0,5% es diciendo en el presupuesto que van a tener una cosecha récord, pero no de cítricos, de soja, maíz, trigo y girasol. Los cultivos de la pampa húmeda y de la zona núcleo, digamos. Entonces, Macri nos dice que el último año de gobierno va a ser malo, y ese es el mejor pronóstico, con una inflación muy alta y un crecimiento negativo. Ese presupuesto lo consensuó con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el Fondo Monetario Internacional tiene en su último comunicado de prensa, el acuerdo que hicieron no lo conocemos, es secreto, como fue el acuerdo anterior, se va a conocer. O sea que no sabemos todavía qué contiene, pero sí sabemos que en la conferencia de prensa el Fondo Monetario dijo que era importante que Macri aprobara este presupuesto, que es un presupuesto consensuado allí en Washington. Consensuado allí, acá no, porque hoy no estamos negociando nada. Quieren que se apruebe a paquete cerrado. Supongo que hay 2 o 3 artículos que ya son tremendos, que los van a sacar, supongo, espero. Pero la verdad es que el presupuesto viene a paquete cerrado. Ahora, el Fondo Monetario hace 2 o 3 días publicó su estimación del crecimiento de Argentina para el año que viene. Y no dice el 0,5, que ya es muy malo, sino que dice 1,6 negativo. 3 veces más caída que la que reconoce el gobierno. O sea que si el mejor de los pronósticos es verdad, Macri aplica todas las políticas que quiere aplicar y le va bien, de los 4 años del gobierno de Macri, 3 van a ser de caída de la producción. De hecho, vamos a terminar los 4 años de Macri con el producto. Yo dije, durante nuestros 12 años que tuvimos años de caída, de hecho, la reestimación de Macri marca que 2009 fue un año muy malo. Él dice que caímos como 6 puntos. Yo creo que no es así. Tendría que haber sido una crisis más profunda que la de este año, más la del otro, más la del otro. Pero si tomamos los 12 años, aún los que en la reestimación dicen que caímos, la economía creció en promedio 4,5 en 12 años, que es la etapa de mayor crecimiento sostenido de toda la historia argentina, tomando las estadísticas de Macri objetivamente, es decir, que no hay discusión en esto. Pero lo que quiero decir es que de los 4 años de Macri, 3 van a ser de caída y la economía va a terminar, si es como dice el Fondo Monetario, como 4 puntos abajo. Si es como dice Macri, va a terminar 2 puntos abajo de como Macri la encontró en 2015. O sea, por eso muchas veces se calcula el producto per cápita, por cabeza. Bueno, eso va a caer, el producto por argentino, 6%. Esa va a ser la gestión Macri en 4 años si le creemos a su presupuesto. Lo raro del presupuesto, y a esto me quiero referir, es que si va a haber una caída económica, supongamos que los técnicos de Macri, el gobierno de Macri, observa que se viene una caída económica y está estimando la mejor cosecha de la historia, quiere decir que el sector agropecuario es el que va a permitir que la caída no sea mayor. Eso quiere decir que la industria, la producción, el comercio, todo va a seguir cayendo, el agro no. Pero uno dice, un gobierno que ve una caída el año siguiente, ¿qué hace? Agarra la caja de herramientas y busca qué instrumentos tiene para evitarlo. Pues no está bueno que caiga la producción, porque eso quiere decir que va a caer el consumo, que va a caer la rentabilidad, que va a haber desempleo, más desempleo, todo eso. El gobierno está presentando su presupuesto y su plan de gobierno. Presenta eso y yo no observo en ese presupuesto una sola herramienta, un solo instrumento, una sola medida que mejore la situación de las empresas, de los comercios, de la producción y el empleo en Argentina. Ninguna. Por eso digo que es espantoso. Porque es como que uno observe que tiene una enfermedad
en el botiquín y dice, de esto no voy a usar nada. Me voy a seguir enfermando, porque para algo sos gobierno. Es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto de mucho endeudamiento, de encarecimiento de la tasa de interés, todo eso, sí. Pero medidas, por ejemplo, el presupuesto específico del área de industria, que son todos los planes que tiene el área de industria para fomentar, tiene una caída en términos reales, un ajuste fuertísimo. Uno de los ajustes más fuertes es en el área industrial. Entonces no van a aplicar ninguna política, ni de sostenimiento de la industria, ni del comercio, no hay nada en el presupuesto. Incluso me pueden escuchar porque me van a ver ahí hablando con todos los funcionarios que vienen, un poco los presiono, les digo, ayúdennos, díganos que ante este panorama, porque yo nunca vi que un gobierno presente un presupuesto que diga vamos a caer, bueno, vamos a caer, y yo creo que más que lo que dicen, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí viene ese discurso de tenemos que hacer las reformas necesarias, tenemos que sufrir un montón para que después, ya el otro día lo decía Duhovne, que faltan como 3 años más de sufrimiento para que empiece a andar bien la cosa. Y entonces quiero hablar, y con esto termino, les paso el micrófono, un poco de la teoría económica que está atrás de esto. Es la teoría, esa famosa teoría del derrame, ¿no? Es esa famosa teoría de las reformas estructurales, ¿no? Que hay que cambiar un montón de cosas. Las cosas muchas veces se han aplicado. Lo que pasa es que las otras veces que se aplicó, y esta es una peculiaridad de esta ocasión, se aplican esas políticas. Hoy a las 7 voy a hablar de estas políticas y me llevaría un tiempo de escribirlas, pero cuando se aplicaron estas medidas de ajuste, de austeridad, les doy un caso, 2 casos, ¿no? Después de la crisis, de la subprime, la crisis de 2008, que en Europa golpeó fuerte un poco más adelante, 2010-2011. Los países más débiles, que uno puede decir Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, tenían problemas de deuda y les cayó el FMI. No solo les cayó la famosa troika, ¿se acuerdan? Eran en el FMI, la Comunidad Europea y el Banco Central Europeo. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y los hicieron aplicar estas políticas que tenemos hoy acá de ajuste. Esto ocurrió hace 8 años en algunos casos, 10 en otros. No salen todavía de la crisis. Tienen un desempleo Grecia 21% todavía. España 17%. Eran países que tenían 5% de desempleo. No salen. Estados Unidos, por ejemplo, hizo lo contrario. No hizo un ajuste. Aplicó una política expansiva. Con Obama primero, de salvataje de los bancos, sí, pero expansiva. Algo de obra, no recortó, trató, Obama tuvo problemas, pero trató de seguir. Y bueno, Estados Unidos se recuperó de la crisis. No quiero decir que haya sido el New Deal, digamos, de la década del 30, pero aplicó una política expansiva de sostenimiento, y ahora tenemos a Trump que además de eso le están poniendo mucha plata en el complejo industrial, militar, ¿no? También, pero científico, tecnológico, le están poniendo mucha plata en todo eso. Además de todo eso, es proteccionista. Tampoco la economía es física cuántica, ¿no? Tampoco es física cuántica. Si vos, como acá, ¿no? Sí, como me decían recién, estaba con trabajadores, que acá yo pensé que en los supermercados de Buenos Aires había naranja de España y pomelo de Israel. Pero no, acá. Y tenemos problemas en los quinteros. Pero bueno, ¿qué esperás? ¿No? La verdad, ¿qué esperás? ¿Qué puede pasar? ¿Qué teorema de la relatividad hay que saber para saber que si vos abrís las importaciones, sobre todo en países que están en crisis, con excedente, que te colocan la mercadería sobrante y te van a fundir lo tuyo? Y no. Bueno, todo eso sigue el año que viene. Y eso es un poco lo que yo creo que resulta preocupante, por lo cual nosotros estamos diciendo que ese presupuesto no se puede votar.
no se puede votar. Un presupuesto que da caída y que el gobierno dice, ah, bueno, dejémoslo caer porque después, por eso decía la teoría económica que dice hay que aplicar reformas estructurales, mejorar la competitividad sistémica, no sé qué cosa, para después empezar a crecer. Te van a fundir todas las industrias mientras tanto, y después empezar a crecer. Y cuando uno mira en contraste, voy a tomar el caso argentino, pero también el portugués, por ejemplo, donde hay alguna diferencia. En Portugal no hay un gobierno progresista, digámoslo, tomó medidas expansivas, dijo nosotros la austeridad no. Y es el que más está mejorando, porque usa el Estado para potenciar o al menos para sostener y para defender o proteger. O sea que en eso andan. Y Argentina en 2003, porque todos dicen, ah, bueno, ¿por qué creció Argentina 4,5%? ¿Por qué crecieron los negocios? ¿Por qué crecieron? Con todas las dificultades que hubo, porque no vengo acá a ponerme extremista, ¿no? Pero ¿por qué la cosa anduvo bien y no estábamos en una situación tan dramática como ahora? Bueno, pues se tomaron medidas expansivas del Estado, de defensa de la industria nacional, de fomento del crédito, de inclusión social, de distribución del ingreso, bueno, el contrario de este paquete. Entonces, no es verdad que haya un solo camino, no es verdad. De hecho, la experiencia mundial muestra. Tenemos a Estados Unidos diciendo América primero, y a Macri diciendo lo mismo, América primero. ¿No? Entonces, sinceramente, yo veo esa perspectiva. Después podemos hablar de nuestro programa económico, de las etapas, montones de cosas, tenemos millones de cosas que puedo contestar, explicar, pero creo que la diferencia central es de concepción. No puede ser esto. Bueno, así que me parece que ese es un poco el cuadro. No espero yo que haya cambios en la política económica. Sí veo, también voy a hablar un poco de esto a la tarde, de unos cambios que hizo en el discurso. Los primeros meses, tal vez el primer año, casi, sí, el primer año hasta mitad de año, un año y medio, le empezó a echar la culpa a lo que él llamó la pesada herencia, ¿no? Yo me sentía obviamente aludido. Tal vez Franco Macri también, porque el tipo es heredero, ¿no? Pero creo que se refería más a nosotros que al Papa. Y en esa... Lo que les quiero decir es que ese argumento se agotó, no lo dicen más. Y yo creo que con un poco de razón y buen gusto, porque la verdad 3 años después de gobernar, por eso recupero 2003, es como que nosotros, llegando a la elección de 2007, todavía estuviéramos diciendo no podemos hacer nada porque hay una pesada herencia. Claro, teníamos un default, había quebrado todas las empresas, veníamos de la crisis más grande. Para pesada herencia nosotros teníamos de sobra, pero me parece que ya en 2007, 2006, estábamos en otro capítulo, porque el Estado se había puesto en otro lugar. Entonces y creo que a Macri y a Durán Barba, al que sea, le está pasando lo mismo. Ya empieza a hablar más de tu ineficiencia, de tu impericia, de tu incapacidad que de lo que recibiste. No, yo lo decía el otro día, sí, suponete que te gotea la canilla, contratás un plomero, viene y dice, no, a usted le mintieron, piqué y están todos los caños rotos. Entonces es mucho más grave, no es el cuerito, hay que hacer no sé qué cosa, bueno. Pero van 3 años, el tipo tiene toda la casa rota, no está arreglada una cosa ni la otra, y ya el problema empieza a ser del plomero, no de lo que había ahí, porque ya está, tomaste 100.000 millones de dólares de deuda que no podías arreglar de lo que había. Nosotros teníamos el crédito completamente cortado, y a veces yo me pregunto qué hubiéramos hecho nosotros, qué no hubiéramos hecho con 100.000 millones de dólares, ¿no? ¿Y dónde están? Porque no hay una sola obra. No mejoró nada, no hay una sola industria, no hay crédito para nadie. Lo grave que es como piensa. ¿Qué? Lo grave
Es como piensan, pero a mí lo que empieza a hacer más cortocircuito es el engaño, digamos, que no dicen lo que piensan. Muchas veces para escuchar lo que piensan los funcionarios hay que esperar esas ocasiones donde alguien los filma sin que se enteren, o están con inversores extranjeros, entonces dicen la verdad, pero la verdad que yo veo que lo de la pesada herencia se les agotó porque es una excusa muy tonta, infantil. Si había una pesada herencia, van 3 años, no pudiste arreglar nada, la economía va a seguir cayendo, y no te presentes elecciones si no podés solucionar, porque además, cuando estaba, ¿no? Supongamos que fuera verdad, bueno, nada puede andar bien. Entonces ahora empezaron con otra cosa, no es la pesada herencia, sino que pasaron cosas. Ahora, tampoco es culpa del gobierno, son causas judiciales, Turquía, la sequía. Hay algo peor. Además, ahora dice el programa, ahora dice que el que aguanta hace patria. También. Eso es peor todavía. Mirá, ya pasó, porque en los neoliberalismos anteriores venían con que hay que pasar el invierno. Para pasar el verano. Sí. No, además es rarísimo porque fue una tormenta, vino una tormenta, pero era que tuvimos sequía. No cierra nada, pero bueno, van apareciendo más excusas. Todo es para no responsabilizarse de que es el programa económico. Y me parece que eso es lo que deberían cambiar. Yo no tengo demasiada esperanza, ¿no?, en que eso cambie. Así que bueno, los escucho para no seguir hablando. Diga. No sé, allá atrás. ¿Escucha? Una pregunta directa. Directa. Artículo 111 del presupuesto del 19, subsidio de transporte. Bueno, yo hacía algunos cálculos es cortar el subsidio del transporte que se le da a las provincias. Mirá, cuando empezó este lío del déficit cero, que terminó en el déficit cero, tuvo que ver con que ellos habían firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no era el de déficit cero. Lo que pasó es que, bueno, pasaron cosas. Y Argentina batió otro récord. Así como digo, es el primer presupuesto que habla de caída del producto sin ninguna medida paliativa. También es la primera vez que yo veo, y lo estoy estudiando pues no tuve tiempo con tantas cosas de discusión y tantos temas al mismo tiempo, pero la verdad que creo que es la primera vez que un programa del Fondo Monetario Internacional se incumple a los 2 meses de firmado. Porque lo que incumplieron fueron, incluso el Fondo Monetario, que esto es lo que nos enteramos por la prensa, pero sé que es así, pidió la renuncia de Caputo porque el acuerdo decía, y lo trajeron acá, que había solamente una parte de los dólares que les daban de esos 15.000 que se podían usar para intervenir en el mercado. O sea, para la fuga de capitales, porque la intervención en el mercado de este gobierno, los gobiernos intervienen con las reservas en el mercado para evitar una devaluación. A mí me pasó. Entonces vos tenés una devaluación, ponés plata, te plantás y decís, se acabó la devaluación, y pulseás con el mercado, ¿no? Y como sos el Estado, si te va bien, sos creíble, te plantás, le ganás. Lo que nunca había pasado es que los tipos pongan plata a la mañana para que no haya más devaluación y a la tarde dejen de que devalúe. Porque entonces se está vendiendo dólares a 31 de la mañana, que después pueden entrar de nuevo con esos dólares y venderlos a 35. Entonces se hacen una ganancia, es increíble. Entonces se gatillaron todos los dólares en estas operaciones ridículas, donde intervinieron, pero además perdieron plata. Entonces el Fondo Monetario dijo, no, esto se acabó. Los dólares que les estoy prestando no son para la timba local, son para pagar la deuda, que es la garantía que tiene que dar el Fondo Monetario. Y el tipo de cambio, bueno, qué sé yo, veremos. Entonces ahí piden que se vaya Caputo, que es el que estuvo responsable de perder 15.000 más, porque Sturzenegger se había perdido 15.000. Entonces, en esa situación es que se renegocia un segundo acuerdo. Y ahí el gobierno, porque con este gobierno pasa que no es que el fondo le pida algo, sino que el gobierno va y le entrega antes de que le pidan. Esto es algo que sorprende a los funcionarios. La última vez, la verdad que
los mejores negociadores a favor de Argentina en el primer acuerdo fueron los funcionarios del fondo que le dijeron a Macri, no, tanto no. Le juro que pasó esto. Es increíble. Estaban dispuestos a ajuste mayor, a más sacrificio, ¿no? Porque no son de ellos. Entonces, esta vez le pidieron 500.000 o le ofrecieron 500.000 millones de pesos de ajuste. Y de esos 500.000, querían que 200.000 fueran de las provincias, de los gobernadores. Eso es algo que se está discutiendo hoy. Esos 200.000 se van a construir con dos cosas. El Fondo Federal Solidario, que acá para Gualeguaychú implica 23 millones de pesos menos en obra pública. Pero ¿qué hizo Macri? Lo que hace siempre. Por decreto te lo saca y después tal vez en la negociación algo te devuelve. Y así es como sienta a los gobernadores. Entonces por decreto sacó el Fondo Federal, que son 50.000 millones de pesos. Y después alrededor de 127.000 millones, 23.000 millones de pesos más son los subsidios a la energía y al transporte que está quitándole a las provincias, que es más sacrificio que lo que estaba en el pacto fiscal la vez pasada. Y eso redondearía 173.000 me da a mí, pero alrededor de los 200.000 que le piden las provincias. Eso es lo que se está discutiendo hoy. Mis cálculos, lo hice para alguna provincia, San Juan, pero los números son parecidos acá, que el boleto de colectivo que estaba 16 pasaría a 40. A 40 pesos. 900 millones son acá en el Río. Claro, los 900 millones. De una empresa de transporte, sí. Son 900 millones. Entonces, el problema que tiene eso es que el Estado, claro, y eso está pasando ya en algunos lugares, que lo que se empieza a hacer es que se vuelven inviables las líneas de transporte y entonces empiezan a reducir recorrido, o reducir frecuencia o cerrar, echar gente. Tenemos SUBE y lo que es la tarifa federal no sabemos si va a seguir existiendo a partir del 1 de enero. Lo que yo les puedo decir es que el gobernador no tiene esa plata, no tiene los 900 millones. Entonces, si dejan de venir, se van a tener que ir a tarifa y la tarifa no se va a poder pagar. Pero eso no es solo el problema. Supongamos que no cierran porque la gente paga, pero esos 900 millones salen del consumo de acá. Entonces van a cerrar otros negocios, capaz sí, porque además aumento salarial, y si no va a tener que posponer algunos consumos o evitar algunos consumos, no habrá más leche en los hogares porque hay que pagar el transporte. Estamos en una situación, sí, así estamos hoy, la verdad que... salir caminando, en bicicleta. ¿Sabés qué está pasando? Está pasando... Pero las empresas como que sí. tienen al pico. Ustedes tienen una empresa de transporte. Transporte es mi hijo. Y la estamos viendo venir hace rato, o sea, sabemos que... ¿Y el cálculo de ustedes es que sin el subsidio se va a 40? 35 40. ¿Y sí quién va a pagar? Sí, Impagable eso. A veces les cuesta pagar 13 pesos. funcionando como estamos Bueno, ahora. nuestra posición va a ser defender el subsidio, obviamente. El problema es cómo juegan los gobernadores. Por eso me parece que es importante que Unidad Ciudadana tome, y lo vamos a hacer, estos números para dejar en claro de qué se trata este asunto. Porque el que anda en el tema es Chivo Rossi, que es nuestro colectivero. Él anda en el tema. Claro. 400 coches, autobuses Santa Fe. Exacto. Bueno. Sí, vamos a ver. Hoy, hace un par de días, hubo una reunión de gobernadores tratando de poner límite a este ajuste, pero lo que yo me enteré el otro día es que ahora, después de la última conversación con el fondo, lo que están planteando es 60.000 millones de pesos más de ajuste sobre lo que ya hay pactado. Entonces, va a ser complicado, porque además estamos en una situación donde el presupuesto tiene todos estos elementos. Yo puedo ir tema por tema, es todo un desastre, ¿eh? La salud, la educación, los sueldos públicos, la industria en general, todo un desastre. Lo único que crece son los intereses de deuda. Entonces a mí me gusta decir que este no es un... A ver, el ajuste que se va a hacer es de 500.000 millones de pesos o 560.000. De intereses de deuda en el presupuesto nacional he puesto 750.000 millones de pesos.
O sea que lo que no... Se saca para pagar claro, la deuda. claro. Y eso es solo el Tesoro. Después hay 700.000 más de LEVAC, bueno, ahora el ELIC, que también lo pagamos nosotros, se paga el Banco Central, porque si uno dice, no, si es el Banco Central no, entonces que el Banco Central nos dé la plata y lo usamos para estas cosas. Pero vos fíjate aparte que le quitan los subsidios de transporte, tiene también una trampa de dónde va la plata. Porque vos sabés que del ITC salen los subsidios de transporte. Sí. Entonces... El ITC se sigue cobrando, claro. Exactamente. Claro, y mirá lo que pasó con el Fondo Federal Solidario. El Fondo Federal Solidario lo sacan, 50.000, y después de sacarlo, suben las retenciones. Pero ya no se coparticipan. Entonces va también al pago de intereses. O sea que las retenciones son para el pago de intereses, el ITC, el impuesto a los combustibles. Es. Bueno, otra pregunta. O preguntas, o si quieren contar de algún sector. Mirá, Diga. yo pienso que en el 19, el 10 de diciembre estaremos asumiendo el gobierno. ¿Y qué haríamos con esto que estás contando vos, con esto de toda esta gente que dilapidó 100.000 millones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a investigar dónde está esa plata? Sí. Ya está, nosotros tenemos hay una comisión bicameral de deuda donde la verdad es que tratan de reunirla lo menos posible, tienen una mayoría más o menos, pero ahí estamos armando algo que yo denomino el libro negro de la deuda, ¿no? Donde, como fue en 2001 con la fuga de capitales vinculada también a la crisis de entonces, estamos tratando de anticiparnos y ya empezar a ver. Lo que pasa es que hay mucha información que es confidencial, se está requiriendo, quienes compraron dólar futuro, porque se acuerdan que yo estoy procesado por dólar futuro, lo que pasa es que yo no compré dólar futuro, ni me beneficié ni devalué. En cambio este gobierno tiene un montón de funcionarios que hicieron ese negocio y que lo están haciendo de nuevo, porque ahora van a pagar de dólar futuro mucho más. Sí, hay varios. Pasa que son funcionarios, muchos de ellos y muchos más. Sí, estamos haciendo todos esos pedidos de información. Y muchos de esos ya tienen denuncias judiciales y todo eso está. Tengo una pregunta. Históricamente la Argentina tenía una situación donde la energía era relativamente barata con otros países y podíamos competir en la industria, en los servicios. Ahora se da una situación, dos situaciones se dieron. Reglamentaron la ley de renovables donde dentro de 10 años nos van a emparnar a todos con el 20% del valor de la energía a valor de renovable, pero arriba después dolariza el valor de la energía. Es decir, que nos están metiendo a todos por 20 años futuro a tener que pagar una energía en dólares. Es decir, nos metieron una deuda a cada uno de los consumidores. ¿Qué empezamos a hacer? ¿Hay alguna idea? ¿Se va a especificar como en el 2003? ¿Qué salida hay para todo eso? Sí. Hay varias cosas, sí. Hay varias cosas. Lo que pasa es que sí, tanto el tema solar como renovable, como estos acuerdos de gas. Mirá, yo venía con eso porque hoy estaba leyendo algunas notas donde ahora empezaron a decir que concretamente, ¿no? Varios funcionarios que sobre la dolarización del gas me tienen que preguntar a mí, ¿no? De nuevo la pesaherencia. Teóricamente nosotros, que quiero recordar que ellos decían que no subíamos las tarifas, que ¿no? Ahora somos culpables del tarifazo y de haber dolarizado. Pero no, eso tiene varios elementos. Un primer elemento, ahí en el Congreso de la Nación nosotros estamos empezando a pedir los contratos, porque han firmado contratos y son funcionarios que además ahora ya se han ido, porque fue Aranguren el que largó estos programas originalmente. Y las renovables no son contratos energéticos. Vieron que ellos ahora van a decir que van a hacer no sé cuánto, 2.000 megas, 3.000 megas, que es un montón de energía renovable, pero no es una cuestión energética, son contratos financieros. Lo que hacen ellos es asegurar durante un periodo de tiempo, por ejemplo 20 años, que le van a comprar esa energía a un precio en dólares altísimo.
Y los que se presentan a licitación, que vamos descubriendo, y hay varias causas judiciales que son el propio grupo de Macri, no son ni empresas energéticas ni nada parecido. Lo que hacen es que compran, se presentan a licitación y se llevan un contrato que dice que el Estado les va a pagar esa fortuna durante no sé cuánto tiempo. Con ese contrato en la mano van a buscar financiamiento bancario. Y cuando consiguen el financiamiento bancario van a contratar a otro que es el que pone los molinos esos de viento. O sea que es todo un curro. Es un curro infernal. ¿Hay salida? Y además usan insumos extranjeros. Hasta las torres de los molinos de viento están trayendo de afuera. Que se podrían, hasta en Astillero Río Santiago se podría producir esto. Con lo cual es un despojo. Mirá, va a haber problemas porque efectivamente como Estado Nacional ellos han firmado compromisos que no es que vamos a querer o no vamos a querer cumplir, probablemente no sean cumplibles, ¿no? Sobre todo con... Y hoy estamos viendo la crisis que hay, Iguacel, etcétera, es que ni el propio gobierno de Macri los puede cumplir antes de lo esperado, porque dolarizó el precio del gas en Boca de Pozo a $5 Aranguren y después devaluaron un 126%. Y eso lo tendrían que pagar o la tarifa o el presupuesto. Pero el tarifazo ya era del 1.600%. Es imposible. Además, para sacar gas, que el costo de extracción de ese gas debe ser $1,50. O sea que es toda una vergüenza. Nosotros ya los precedentes están en el Congreso de la Nación, hemos iniciado varias causas y veremos. Yo veo, eso debería tener algún arreglo, alguna reconversión, renegociación, etcétera. Más problema hay con los PPP, ¿vieron? Los programas de participación público-privado. Porque ahí han puesto consorcios internacionales también y tribunales internacionales. Vamos a tener 1000 griesas. Porque cuando no se cumplan esos contratos son con garantía estatal. Lo que a mí me parece es que igual vamos a tener satisfacción a nivel judicial mucho antes, porque como en el medio vino el desastre de la devaluación, subió el riesgo país, se les están cayendo todos los contratos esos antes de iniciarlos, porque se retiran los inversores. Entonces habrán aparecido, en el presupuesto está, que también lo estamos discutiendo, artículos donde le dan, la plata la pone el Estado, que ya es una locura, porque hubo una licitación donde el que se presentaba ganaba el que tenía el mejor financiamiento. Entonces así excluyeron a los locales que no tenían financiamiento. Pero ahora, como los de afuera no tienen financiamiento, la plata la pone el Estado. Ese modelo ya lo usó para el soterramiento del Sarmiento, donde como se le cayó el financiamiento, puso la plata, 45.000 millones de pesos, el Estado Nacional, y ahora se está comprobando que la empresa sigue siendo de Calcaterra, que había dicho que se le había vendido a Midling. Puede haber gobiernos neoliberales, ya es malo, pueden ser ineficientes, torpes, ineptos, ya es malísimo, pero además están haciendo negocio en todos lados. Entonces yo creo que sí, que judicialmente y legalmente no va a ser tan complejo demostrar. ¿Qué hacemos con el gas? La gente que nos pregunta, ¿qué hace la gente que está? Estoy hablando en chiquito, ¿no? El consumidor de la casa que está llegando 5.000, 10.000 pesos de gas. ¿Hay que lo pagarlo durante el año que viene? Mira, ya se habían presentado para esto del aumento retroactivo varios amparos, pero ahora parece que fueron para atrás. Bueno, fueron para atrás, no sé si ya está plasmado. Sí, pasa, exacto. Parece que no pasó. Yo creo que por lo menos lo que se está armando ahora sí son algunos movimientos. Obviamente como diputado tengo algunas limitaciones, pero he visto que hay movimientos de resistencia. Pasó en Europa, ¿no? Algo así como resistencia civil, rebeliones tributarias, rebeliones tarifarias. Bueno, no sé, esas cosas habría que ver, pero me parece que no, por lo menos yo se lo he explicado varias veces en el Parlamento y no me escuchan. Cuando ha habido también algún tipo de manifestación, movilización, han abierto un poco más el oído, así que supongo que será una mezcla de cosas, pero las facturas son impagables. Las facturas son impagables, son inviables para
para los negocios, son impagables para los usuarios. Entonces, y para las industrias, sí. Y viendo este panorama, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver a la crisis del 2001? Mira, la crisis de 2001, yo creo que este segundo tramo del acuerdo del FMI tiene que ver con eso, porque después de la crisis de 2001 hubo una autocrítica del FMI, aunque no lo crean, un documento donde el FMI se consideró responsable en parte de la crisis de 2001, no es muy conocido. Y dijeron, bueno, ¿qué dijeron? Que el gobierno, que la culpa del FMI era haber apoyado medidas del gobierno que resultaron insostenibles, no, digamos que era una especie de crítica compartida, pero era que el ajuste tendría que haber sido más fuerte. Entonces ahora me parece que lo que están haciendo es un ajuste más fuerte, que es el déficit cero, acompañado de un crédito que a mí me hace acordar lo de los 57.000 millones al blindaje. ¿Se acuerdan que por 37.000 millones anunciaron que ya estaban cubiertos todos los compromisos? Así que habría que ver cómo sigue la historia. Pero lo que trataron de asegurar es que no se produjera el problema que hubo en 2001, que es que llegó un vencimiento y no estaba la plata. Entonces han tratado de calzar la plata que entra del Fondo Monetario con los vencimientos de deuda, pero es para eso la plata, para que no se produzca un default. Claro, Que fue lo... mientras tanto el común de la gente... No, eso es un desastre. ¿Cómo hacemos? Eso es un desastre. Sí, yo un poco voy a ser claro, por eso me acompaña también Ariel Aguilar de Cejera. Yo he visto que durante los primeros años yo me quejaba porque decía, bueno, pero están destruyendo la empresa, la pyme, el comercio y no se escucha eso. Ahora se está empezando a escuchar. Me parece que es un actor social muy importante el empresariado, ¿no? Que obviamente el gobierno sabemos que persigue, que es extorsionador, bueno, todo eso lo sabemos, pero me parece que en un momento estaba, por lo menos yo sentía que estaba la política un poco sola, algunos, otros no. Después aparecieron también los trabajadores cada vez más y ahora falta el actor empresarial. Yo creo que es muy importante que se oiga la voz de los empresarios, porque este gobierno la verdad que no entiende razones. Yo creo que están ya con una obstinación, ¿no? Con seguir aplicando su programa. Hoy también voy a hablar un poco de eso, de los motivos, pero me parece que las únicas veces, por ejemplo, este lío de las tarifas se detuvo porque era insostenible, pero es insostenible cuando se lo hacen saber. Si no, si pasa, pasa. Y ese gradualismo, si pasa, pasa, el ensayo y error, tiene que ver con que del otro lado aparezca algo que pone un límite. Por eso también estamos lanzando Unidad Ciudadana. Va a ser muy importante que Unidad Ciudadana, y lo estamos tratando de hacer en todo el país, tenga una apoyatura de un actor del sector empresarial que también esté sumando su voz. Pues si no, parece que nosotros defendemos la industria nacional contra una industria nacional que no se defiende. Y eso me parece que es una necesidad en esta etapa. Y que, bueno, será como fue, pero que ahora tiene que quedar claro que no es contra los kirchneristas, que no es contra los kirchneristas y los sindicalistas, que no es contra los kirchneristas, los sindicalistas y los empresarios K, que es contra los sectores sociales, los jubilados, los laburantes, los comerciantes, los empresarios. Por eso digo que tenemos que buscar la forma. Se ha armado en varios lugares mesas multisectoriales que incluyen movimientos sociales, que incluyen sindicatos, pero también incluyen algunas representaciones empresariales. Me parece que es importante, más allá de la cuestión partidaria, que aparezca esta voz. Porque el gobierno, en la huía, no podemos esperar mucha crítica, ¿no? Una pregunta. ¿No ven demasiado lejos, desde el Congreso de la Nación, no se ve demasiado lejos 2019? O sea, ¿realmente piensan que se va a llegar?
No, en serio, porque muchas veces yo escucho hablar a muchos políticos diciendo, no, nosotros queremos llegar a las elecciones y ganar las elecciones. Yo creo que cada minuto que está este gobierno al frente del Poder Ejecutivo es una desgracia para toda la nación. O sea, realmente yo creo que tendría que decirlo. Y una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que... No es una cuestión de ser golpista ni nada, porque acá debería existir algún plan desde el Congreso de la Nación para proteger, digamos, la integridad de la nación. Sí. Después, con respecto a eso, te quiero hacer una pregunta yo. No, siguiendo un poco la línea que compartía nuestro compañero Roberto, nosotros trabajamos desde el área en la oficina de empleo, que es del área de producción, y es un tema muy sensible el tema de la desocupación. Ustedes saben que pasamos de un índice de una tasa de desocupación de 6.1 y hoy estamos arriba de los 9 puntos. Y cada vez es más crítica la situación. Y nosotros como municipio muchas veces tenemos la responsabilidad y es la primera puerta que llega al vecino cuando hay una situación de crisis. Entonces nosotros, como Estado local, muchas veces tenemos que pensar cómo acompañamos a esos vecinos ante esta situación tan crítica. Mi pregunta es, ¿se tiene pensado desde el Congreso, como pasó en años anteriores, una situación tan crítica? Porque ya pasamos, lo manifestó Macri, ¿no? Que estamos en crisis, que pasamos una tormenta, pero ya llega un punto que a mí me parece que es mucho peor que una crisis lo que estamos pasando, y me gustaría saber, así como pasó en años anteriores, que habían programas que acompañaban a esta situación, que no eran programas municipales, que si no había un acompañamiento nacional. Si se está pensado, porque si el escenario, como vos lo decías, no es favorable y vamos a tener un 2019 aún peor, creo que esto se va a acentuar. Sí, primero la cuestión que preguntaba recién. Sí, esa cuestión de cómo plantear las cosas es también bastante delicada, ¿no? Porque yo coincido con tu mirada, que cada día es un día más de daño y que además es un gobierno que aplica permanentemente las mismas recetas que nos llevaron acá y las profundiza. Entonces es muy difícil, creo que Einstein decía, locura es pensar que si haciendo lo mismo vas a tener un resultado distinto, ¿no? Así que yo lo de peronismo racional no lo comparto, me parece bastante desquiciado pensar que acompañar estas políticas puede generar otros resultados o cambiar la cosa. Lo que pasa es que es delicado desde lugares institucionales porque hay mecanismos, se han presentado, creo que hay 2 o 3 pedidos de juicio político a Macri, que es el medio institucional, pero claramente en el Congreso no hay mayorías hoy para conseguir eso. O sea que los mecanismos institucionales, quiero decir, yo no firmé los pedidos porque me parece que esas cosas hay que hacerlas si la sociedad y la dirigencia está en cierto consenso. Yo pienso también que, por lo menos nosotros que queremos hacer 2 cosas, no es solo que queremos llegar a una elección, porque yo veo que hay sectores de la política, a veces aparecen, y no quiero poner nombres, reflejados en los diarios, que están pensando en una salida tipo 2001, ¿no? Pero en el caso nuestro, yo lo que veo es que nosotros esperamos llegar a una elección porque estamos convencidos de que podemos ganar por los votos. Entonces me da la impresión que a veces algunos buscan otro tipo de salida porque ven que no pueden ganar por los votos. Pero nosotros no llegamos. Entonces, sí, pero no es solo llegar a la elección el problema. El problema es pararle la mano, llegar a la elección. Hoy es lo que voy a plantear un poco. A mí está eso de ahí 2019, ponele que sí, pero el tema es que hacemos en 2018 y me parece que ahí la discusión hoy es si votar o no votar este presupuesto. Pero imagínate, si nosotros no conseguimos juntar mayorías para detener las políticas que están en el presupuesto, menos todavía vamos institucionalmente a juntar mayorías. Entonces creo que además los que esperan que el gobierno termine antes, esperan que termine con una catástrofe social, digamos, con muertos en Plaza de Mayo. Y eso yo tampoco lo veo, por más que podría ser un cambio de gobierno, no lo veo
A nosotros nos toca poner los muertos. Entonces, la verdad que uno no espera ese escenario. El mejor escenario que yo espero es poder juntar las mayorías para ponerle trabas, límites, si quieren llamarlo así, palos en la rueda, no al gobierno o al Estado, sino a este programa económico. Ponerle palos en la rueda. Que definitivamente tomen medidas contrarias que son muy fáciles. Me animo a decir más, en 2017, que fue un año electoral, hubo un alivio. No sé si ustedes lo experimentaron, o por lo menos una pausa. Pero fue porque el gobierno hizo lo contrario a lo que está haciendo ahora. Puso crédito, puso obra, puso la cláusula gatillo para que dejen de caer los salarios, paró el tarifazo. O sea que no es que no tengan los instrumentos, es que no los usan. Yo creo que si nosotros le forzamos o tratamos de forzarle con movilización popular, con voces empresariales, desde el Congreso, con los dirigentes, de forzarle y ponerle un límite, y bueno, va a ser más fácil, como vos decís, llegar a 2019. Vos fíjate que a fines del 17 fue tan fuerte la cosa que en diciembre anuncia, hay una interna en el gobierno que terminan bajando la tasa de interés. ¿Se acuerdan? En esa conferencia de prensa. Porque con esta tasa de interés no se puede producir, no se puede nada. Entonces se le puso un límite a eso, dentro del propio gobierno. Entonces yo creo que lo que hace falta, y es también un mecanismo de la democracia, porque es un derecho manifestarse, protestar, más allá de votar. Entonces yo creo que hoy la clave es esa, cambiar la correlación de fuerza. Lamentablemente nos gustaría que nos escuchen en el Congreso, nos gustaría que muchos dirigentes estén de este lado y no de otro, pero lo más efectivo ha sido la calle, ha sido lo más efectivo, donde tuvimos varios resultados positivos. Y a mí no me cabe duda, porque uno ve, bueno, pero hubo manifestaciones de 1 millón, de 500.000 personas, qué sé yo, y sigue igual. No, más o menos, no es cierto. Yo creo que si no hubiera pasado eso estaríamos en el 5.º subsuelo. ¿Sí? Porque lo que se llama gradualismo es una medida de la debilidad del gobierno. Porque Macri quiso, ¿se acuerdan? Las tarifas del 1.600 fue una medida de los primeros meses de gobierno. Y se armó lío, entonces tuvo que esperar, y ahora también, de nuevo, yo creo que este presupuesto tiene que pasar lo mismo. El día que se va a votar el presupuesto ya he puesto un paro, varios paros, manifestaciones, dicen el 24. Va a estar lleno eso. Y como fue la reforma previsional, que no se alcanzó porque la sacaron igual, pero ese día no se pudo votar, unos se sentaban, otros no. Es decir, que hay una disputa. Y me parece que hay que darla. Me parece que hay que darla categóricamente en todos los sectores. Un poco esa es la propuesta de Unidad Ciudadana. Porque si no, lo único que te queda es ver si se cae el gobierno, esas cosas que además no sabes ni cómo empiezan y menos cómo terminan. Entonces la verdad que es muy difícil desde la política decir eso. Sí, nosotros creo que la votación en el Parlamento depende mucho de lo que pase en la calle, porque con la reforma previsional al final vieron que no se sentaban, el contador de quórum hacía así, porque nadie se animaba a estar sentado por lo que estaba pasando en la calle. Yo espero que en el presupuesto nacional pase lo mismo, pero no solo sectores de los trabajadores, que antes eran algunas expresiones, esta vez ya son probablemente de la CGT, de los 3 triunviros, 2 están en contra del presupuesto. Es decir, va cambiando la correlación de fuerza porque el daño y el deterioro es cada vez mayor. Y es muy difícil hacerse el distraído. Me parece que ese es el escenario que tenemos que buscar pacíficamente por los mecanismos institucionales, pero que no puede hacer que algunos dirigentes miren con la nuca, digamos. Necesitamos que registren esto que está pasando. Fíjate que el poder lo van a tener ellos siempre, Vos no te olvides del golpe del 76. Bueno, ni hablar. Militar, sí, ni hablar. Aún cuando estamos nosotros en el gobierno, ¿no? Que no sea militar. Nunca un civil. Tengo una consulta. Digo. Hoy, sabiendo cómo terminamos 2018 y 2019, avisarlo eso. ya sabemos cómo viene la mano, cómo va a terminar todo. Ganando o que se caiga el gobierno. ¿Se puede revertir esto? ¿Podemos revertirlo? ¿Tenés un par de ideas? 3, 2, 1.
12.000 ideas tengo para revertir. Sí. La verdad que de lo que se trata esto, de lo que se trata la política esta, que voy a describir ahora cuando me acompañen a las 7 de la tarde, ¿no? Ya hace publicidad. La tercera. Bueno, no, pero de lo que se trata esto es de un retiro masivo del Estado, y en los países subdesarrollados, periféricos, emergentes, no, a ningún país le ha ido bien así. El liberalismo, ni eso, pero si sirve en algún lado es en los países más avanzados. A ver, Inglaterra fue proteccionista, cuando fue potencia se volvió liberal. A nosotros eso no nos sirve, o sea que me parece que hay muchas políticas que se han probado, que funcionan y que han funcionado acá para salir de crisis peores que esta también. Entonces, eso la verdad que no me atemoriza, ¿no? Sí veo que hay temas que son complejos, ¿no? La cuestión de la deuda, el fondo. ¿Endeudados como nos está dejando ahora? Sí. ¿Resurgir de vuelta? Ahí se lo digo. Sí, habrá que discutir con los acreedores un poco más, ¿no? Habrá que discutir y veremos a dónde vamos. También veremos en qué situación nos encuentra a nosotros, a la región, al mundo, a los acreedores. Yo creo que así como pasan cosas todo el tiempo estrafalarias, inesperadas, porque es una época bastante convulsionada, no sé si vieron esto de Inglaterra, el Brexit, entonces se rompe, después que gane Trump, también inesperado, cosas en general bastante malas, pero inesperadas. Entonces el mundo está muy convulsionado, Brasil, pero vamos a ver, por ejemplo, yo doy un ejemplo, si Brasil a Bolsonaro se le ocurre ser proteccionista, como venía diciendo, y hoy leí unas declaraciones de romper el Mercosur, y uno dice, bueno, ganó Bolsonaro, qué desgracia, pero si rompe el Mercosur, a Macri se le va a complicar mucho, porque además se le va a complicar mucho porque no va a poder, si se pone proteccionista a Brasil. Que es el principal socio. Claro, el principal socio comercial. Entonces yo creo que hay un panorama donde las deudas estas que se están generando, los paraísos fiscales, la especulación, no sé, yo veo que es muy difícil hoy hablar de las medidas concretas que uno tomaría, digamos, en 2020. Porque doy casos. Nuestro gobierno, en 2003 no recuperamos YPF, hubo que esperar a 2012. Porque bueno, tienen que darse correlaciones de fuerzas, circunstancias, hay que ver también con qué situación se ganan las elecciones, ¿no? Y con qué marco de alianza. Está muy indefinido eso, lo que sí digo es que medidas para tomar hay montones, desde más sencillas de tomar a más extremas, pero bueno, hay que ver cuál es la situación. No, es muy difícil hacer recetas para ese futuro. Sí, lo que digo es que, a ver, vos me preguntás qué medidas tomaría. La verdad que dejar entrar todos los productos que quieran venderse en el mercado argentino no me parece la mejor medida. Yo haría un poquito lo contrario, ¿no? Entonces, ya ahí vos vas a tener resultados bastante inmediatos. Y bueno, ¿vos qué hacés? Vendo artículos de peluquería. Claro. Bueno, ahí vos tendrías una situación distinta, rápidamente. Rápidamente. Si en vez de poner la tasa en 70, hacemos como hacíamos nosotros, de regular la tasa, regular a los bancos, y tendrás una situación distinta inmediatamente, porque aunque te vaya mal, podés acceder a un crédito. Si ponés la banca nacional a trabajar para la producción nacional, tendrás... Es decir, son cosas que ya hemos hecho, no sé si las haríamos igual, porque qué sé yo, el hora 12, el precios cuidados, porque ahora hay una hora 12, pero la tasa es 50%, entonces ¿para qué tenés el hora 12? Y en Gualeguaychú nos pasa que está a precio cuidado y de toda la canasta o de todos los productos encontrás 10 de la cantidad que hay, eso también. No, tenemos dos preguntas más y por cuestiones de tiempo vamos cerrando. Una es Carolina, que estaba hace rato. ¿Por
salir, no me resisto, pero digo, ¿por qué salir nosotros empoderarnos de nuevo cuando ya habíamos recuperado un montón de derechos y tener que salir de nuevo a la calle a luchar por esos mismos derechos que ya habíamos adquirido? Salud, educación, trabajo, jubilaciones, dale, sigue la lista, ¿no? Al margen de eso, yo creo que desde el gobierno y como oposición, ustedes tendrían que tener además un plan, porque no puede ser solamente el pueblo en la calle. Sí. ¿Qué plan, como decía también Lorena, que preguntaba, qué plan tienen pensado ustedes para paliar esto y acompañarnos a nosotros que salimos a la calle? Bien. No, a mí me parece que, a ver, por lo menos los que conformamos Unidad Ciudadana, y te puedo hablar en primera persona, desde el día 1 del gobierno de Macri estamos haciendo dos cosas, criticándolo, porque sabíamos que esto iba a pasar públicamente, lo que pasa es que con una llegada mediática limitada, porque los medios de mayor circulación son oficialistas y bueno, no dan lugar o nos quieren mandar a la página policiales, no quieren más que eso, entonces está esa complejidad, por lo tanto, si no nos atendían los medios, empezamos a ir a las plazas, a los clubes de barrio, a todos lados, y después estamos acompañando a los sectores populares, a los sectores movilizados, a los sectores que resisten en sus luchas. Y creo que eso lo venimos haciendo sistemáticamente. Sí, no lo veo tan injusto. Me parece que cuando uno observa la historia argentina, la historia universal, si quieres hacerlo un poco más amplio, esto de que hay ciclos donde se avanza y ciclos donde se retrocede es normal, pero yo creo que también los últimos 12 años y medio, de alguna manera, y a mí me pasó siendo parte del gobierno, ¿no? Que vos sentías, siendo primero no parte del gobierno y después parte del gobierno, había algunos derechos que se conquistaban que se venían desde arriba para abajo, ¿no? Eran decisiones del gobierno. Y a mí me parece que no es que fuera ni una dádiva porque eran derechos y eran legítimos, no es que fuera un invento porque eran derechos que se habían reclamado, pero un poco daba la impresión de que el gobierno los ponía y venían y que eran resultado de una medida de gobierno y que eran eternos. Bueno, yo creo que no, que en realidad ese gobierno encarnaba luchas muy fuertes sociales, pero que de alguna manera, estando en el gobierno, esa relación entre la organización popular, el pueblo movilizado y los resultados de tener un gobierno popular se perdió. Entonces terminó desmovilizándose un sector de la sociedad porque igual el avance y la defensa de esos derechos se daba desde el Estado. No quiero decir ni quiero plantear que hubo ingratitud, pero se generó esa dinámica y en toda América Latina. Bien. Y ahora que se ve que esos derechos se pierden, salta más a la luz que ni era una dádiva, ni era algo solo del Estado, sino que en realidad era un resultado de lucha. Y ganar un derecho, a veces lo raro es que se ganó sin estar en la calle y ahora hay que salir a la calle solo para defenderlo. Pero en realidad me parece que retroactivamente lo que hay que demostrar es que esos derechos no eran una decisión de una presidenta o de un presidente, sino que eran resultado de luchas populares que tienen que manifestarse nuevamente. Creo que es todo parte de lo mismo. Y después a la dirigencia están los que acompañan y los que no acompañan. Bueno, veremos cómo los trata el pueblo, ¿no? Última pregunta ya. Por el tema del gas, que vos decías que dieron marcha atrás, porque si pasa, ¿vos crees que dieron marcha atrás o que redoblaron la apuesta? Porque creo que son 20.000 millones los que van a pagar ahora. No, ahí hay dos temas. Porque viene a colación de lo que decía, lo que me preguntaban antes que vos. Ahí había dos medidas o dos cuestiones. Una, si se le reconoció o no a las empresas un aumento retroactivo por el cambio en el dólar. Eso lo firmó el gobierno, o sea, el Estado, lo firmó Aranguren. O sea, que ese era un derecho adquirido en contratos que habían hecho con el gobierno. Lo que pasa es que estaban ocultos. Lo que pasó es que aparecieron. Y nos enteramos de que Aranguren había firmado eso. Yo creo que el gran problema es ese. Pero había otra cuestión. ¿Quién lo pagaba? ¿Y cuándo? Entonces estaban las dos discusiones juntas.
Lo que dijo Iguacel es, bueno, sí, le reconocemos el derecho y lo paga la gente directamente y ya, en cuotas, pero ya. Lo que pasó en esa segunda es que no, que tuvieron que retroceder con que lo paga la gente ya y pasaron a que lo paga el Estado, o sea la gente, pero después. Y le reconocieron la deuda. Y ahora se está discutiendo si emiten un título de 350 millones de dólares para pagarle, que ya sería una locura. Nosotros ya estamos accionando en la justicia con eso, porque es ilegal todo, desde lo que firmó. O sea que, pero digamos, yo te diría, hoy cómo estamos, no se lo pagaron y no lo paga la gente. Lo que hay que conseguir es que la cosa siga así. El gobierno, si pasa, fase 1 fracasó. Ahora vamos, si pasa, fase 2. Lo que estamos discutiendo es que a las empresas no hay que pagarles eso. Y en realidad hay que desdolarizarles las tarifas. Y hay varias cosas más para hacer. Pero me parece que habla del tema de qué pasa con estas cosas que están firmando, que son claramente ilegales. Por eso creo que un juez ahora imputaron a Iguacel por Marijuán, que es de ellos, por abuso de autoridad, porque lo que está diciendo es un funcionario público no puede ni reconocer esta deuda, ni definir quién la paga, ni cómo se paga, ni darle intereses por eso. O sea que la discusión está abierta. Si viene el gobierno siguiente a revisar esos contratos, yo creo que vamos a encontrar fuertes irregularidades y cláusulas ocultas que van a resultar ilegales, esperemos. Pero también ahí aparece una justicia que muchas veces, aunque cambie el gobierno, falla para las empresas. Entonces ya lo veremos. Pero sí, de momento, si pasaba lo otro, ya estaban las dos cosas abrochadas. Iban a cobrar y lo iba a pagar la gente. Ahora está en veremos de nuevo si van a cobrar y quién lo va a pagar. El gobierno obviamente trató de aprovechar la situación para... Entonces, y termino respondiéndote a vos, que me preguntabas qué puede hacer un municipio. Bueno, el municipio, verdad, que es el primer timbre que la gente toca, y la verdad que yo creo que parte de que el descontento no se haya manifestado, haya estallado de otra manera, tiene que ver con que con los instrumentos que tienen los municipios están intentando dar respuesta. Y acá se han logrado varias cosas, que ha logrado el intendente Martín, que ha logrado paliar una situación prácticamente sin instrumentos, porque los instrumentos no van a aparecer. Con creatividad, con ganas, con esfuerzo, con esclarecimiento. Y creo que una de las funciones más importantes es que mientras tratan de resolver la situación o contenerla, expliquen, que también es algo que se ha hecho, expliquen cuál es la fuente, cuál es el origen de esto. ¿Cuáles son las políticas del gobierno de Macri que llevan a esta situación? Porque han convertido al Ministerio de Trabajo en secretaría, y el ajuste de las partidas vinculadas al Ministerio de Trabajo es enorme. Entonces... No, y lo peor de todo es que hemos pasado 3 años que han revisado todos los programas y todas las políticas activas de empleo, y lo único que han hecho es recorte de programas. Entonces nosotros tenemos que tratar de dar cierta respuesta a los desocupados, a todos los desocupados, no importa el sector, y muchas veces pasa eso, que lo único que nos encontramos es una reestructuración. Ahora lo último que tenemos es que el Ministerio de Producción, que ahora es Secretaría de Empleo, va a reestructurar la Argentina en 3 sectores y va a plantear una nueva modificación. A mí me gustaría saber, ahora cuando vayamos el martes a Córdoba, porque ahora se va a nuclear en Córdoba, ¿cuál es lo nuevo? Yo estoy segura que es más de lo mismo, porque una política no de empleo, una política de desempleo, la que vienen llevando adelante, y muchas veces nosotros quienes somos el equipo que continuamente atiende a todos los desocupados, es devastador, porque lo único que sabemos es que no hay ningún escenario positivo, todo lo contrario, es bancar, escuchar y contener a todos los vecinos y vecinas. Y por ejemplo, eso que vos decías, de que los municipios tengan la creatividad de sostener al menos para que garanticen los ingresos de su hogar, y tampoco eso te da una estabilidad. A los emprendedores también. Sí, bueno, ahí es muy importante, me parece que lo que pedías vos, ¿no? Que también los que tenemos responsabilidad política hagamos lo que podamos con las limitaciones que hay no siendo gobierno, pero también contengamos lo que se pueda y también nos pongamos a la cabeza o en el acompañamiento
los desastres que se están generando, digamos, de la resistencia a esto, porque si no te quedás, y me parece que le está pasando a muchos gobernadores o intendentes que son del PRO, que juegan con Cambiemos, que tratan de cubrir al gobierno. Le pasa en la provincia de Buenos Aires a Vidal, que tratando de cubrir al gobierno se va haciendo, más que ayudando, se va convirtiendo en depositaria de la bronca. Me parece que eso es importante para seguir construyendo confianza, aún en momentos de adversidad, ¿no? Pero para estar a la cabeza, para no borrarse. Así que me parece que ese es el trabajo, bastante desagradable, pero que hay que saber que si no están los compañeros y compañeras ahí, la cosa sería 100.000 veces peor. Así que bueno, les agradezco muchísimo.